Bienvenidos a un nuevo programa de El Pastor Responde. Vamos a tratar de dar, como digo, respuesta a todas las dudas, preguntas que se nos dirigen desde los diferentes lugares del mundo donde ven nuestros vídeos. Y vamos a ir directo, porque tenemos varias preguntas muy interesantes, vamos a ir directo a responderlas. Espero que estos vídeos de verdad sirvan para aclarar las dudas, pero también al mismo tiempo para ir enseñando de una manera diferente la palabra de Dios. Recuerden, tomen nota de las respuestas para que no se les olvide. Tenemos una consulta que nos dice: hola Pastor Nicolás, me alegra verlo bien de salud. Muchas gracias por eso. Dice: necesito que me ayude con una duda que no puedo descifrar. Si Jehová es el Padre de Jesús o es el mismo Jesús. Espero su respuesta. Saludos para los hermanos en la fe y bendiciones. Bueno, pues estimado hermano, en resumen, te diré que en Cristo se dan las dos naturalezas, tanto la humana como la divina. De tal modo que como Dios, Jesús es exactamente de la misma esencia del Padre. ¿Ok? Podríamos decir que Jesús y el Padre son uno, como él dijo, ¿no? En Juan 10:30, ¿no? Yo y el Padre uno somos, ¿no? En esencia, en naturaleza divina, comparten la misma naturaleza. Pero como hombre, es decir, como Dios, es Dios. Pero como hombre, desde luego no es igual al Padre, sino es muy diferente al Padre. Jesús como hombre estaba limitado a estar en un solo lugar. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Como Dios sí, porque es omnipresente, ¿verdad? No obstante, en nuestra web tienes un estudio completo, o bastante completo, sobre cristología. Es decir, un estudio sobre la persona, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, donde se habla de su naturaleza, de su persona, tanto como Dios como hombre. Yo te aconsejo que entres en nuestra web www.iglesia-berea.com y lo descargues, porque te puede ser de mucha utilidad. Como todos nuestros materiales son gratuitos, y lo puedes descargar en formato PDF. ¿Ok? Bendiciones. Otra persona nos dice: Dios le bendiga, pastor, con mucho respeto, quiero que me diga su concepto basado en la palabra, ¿okay?, sobre este tema. Mi esposo y yo, dice, somos bautizados, pero no nos permiten participar de la Santa Cena hasta no ser miembros. Y primero se debe reunir la directiva de la iglesia, y también debo traer una carta del pastor donde concurríamos, que es de otra ciudad, aunque de la misma denominación. Nos mudamos por motivos de trabajo y nos queda a muchos kilómetros la otra iglesia, y decidimos ir a esta, que son 100 kilómetros menos. Dios le bendiga, pastor. Bueno, querida hermana, muchos grupos religiosos tienen multitud de ordenanzas, mandamientos, normas, que nada tienen que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios, sino más bien son requisitos humanos que en algún momento ellos vieron necesarios, pero que en realidad limitan, incluso dificultan la integración de las personas en las diferentes congregaciones. Bíblicamente, porque me pides que lo muestre bíblicamente no existe ningún motivo por el cual una persona que ha nacido de nuevo no pueda ser considerado miembro de una congregación local cuando ya es miembro del cuerpo de Cristo. Por otro lado, la exigencia de un documento de la iglesia anterior tampoco es bíblica. Especialmente en un momento, en un tiempo en el que, como hoy en día, debido a la apostasía generalizada, muchos cristianos se ven obligados
a salir de un grupo determinado por estar en desacuerdo con la doctrina. Es decir, porque se predican cosas que no son bíblicas. Estos hermanos que salen de esos grupos difícilmente van a conseguir una carta de recomendación del pastor. Y si lo consiguen, desde luego no va a ser una carta favorable, ¿no? Por tanto, dichos requisitos no son bíblicos, sino que resulta una injusta piedra de tropiezo en la vida de las personas que aman a Dios. Sin embargo, tales grupos se cierran, están cerrados, digamos de alguna manera, están en su derecho de pedir cuantas normas consideren oportunas para admitir a nuevos miembros, pero desde luego lo que yo te cuestiono, lo que te pregunto es si realmente, teniendo en cuenta que no se están sometiendo a la palabra de Dios, sino a normas humanas, lo que te pregunto es, ¿de verdad quieres pertenecer a un grupo así? Si ellos dicen que tienen algún fundamento bíblico para pedir el ser miembros antes de participar de la Santa Cena, que te muestren el fundamento bíblico de eso, porque no existe. ¿Ok? Si te exigen una carta de recomendación, que te muestren el fundamento bíblico de eso, porque no existe. Por tanto, son normas humanas, mandamientos de hombres, que dificultan la obra de Dios. Por estas cosas debemos tener mucho cuidado. Nosotros hemos quitado todo ese tipo de mandamientos de hombres. Tuvimos mucho cuidado de no exigir nada que no esté en la palabra de Dios. De hecho, nosotros ni siquiera llevamos una membresía local, ¿ok? Aunque durante años la llevamos, decidimos quitarla por dos razones fundamentales. Primera, porque no es bíblica, ¿ok? Exigir una serie de requisitos que no están en la Biblia. Segundo, porque teniendo en cuenta que estamos en los tiempos finales y que caminamos hacia la persecución de nuevo, ¿ok? La iglesia en los últimos tiempos va a ser perseguida. Eso de que va a haber un gran avivamiento, de que lo que viene es mucho mejor, todo eso es falso, ¿ok? Lo que viene es tiempos de persecución, lo que viene eso es una gran tribulación. Gracias a Dios nosotros seremos librados antes de que llegue esa tribulación, pero sí que se va cada día haciendo más difícil para el cristiano vivir en esta tierra. Y todo lo que viene, pues son dificultades. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que lo que viene es persecución, tener un libro con un listado de miembros, con documentos y domicilios y todo esto, es una verdadera herramienta que los gobiernos pueden tomar para perseguir a nuestros hermanos en la fe. Nosotros decidimos romper todo eso. Nosotros no exigimos otra cosa que un testimonio de fe, ¿ok? Un testimonio de que realmente creen en el Señor Jesucristo y en su palabra como la base de su fe, ¿no? Eso sí, lo exigimos, lógicamente, porque es bíblico, pero otras cosas no. Bien, seguimos adelante. Otro hermano pregunta: qué bueno verlo recuperado, querido Pastor Nicolás. Muchas gracias, hermanos. Gloria a Dios. Tengo una consulta sobre la cual ojalá pueda aconsejarme. Una amiga muy querida que conozco de hace más de 20 años es judía. No diría que es una persona religiosa, pero sí sigue tradiciones judías, al menos superficialmente, como la Pascua, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. He intentado varias maneras de deslizarle aspectos del cristianismo. No he querido presentarle de una manera abrupta la doctrina cristiana, pues la conozco bien y sé que la rechazaría. Por eso he optado por deslizar sutilmente algunos temas, aprovechando alguna coyuntura o situación favorable para hablarle de Jesús. Pero no me ha permitido ir más allá. Y siempre su salida es: yo respeto tus creencias, respeta mis tradiciones.
Y cuando le he advertido acerca del infierno, ella me ha respondido: no creo que sea peor que el infierno que estoy viviendo ahora. En referencia a los múltiples problemas que tiene: escasez de dinero, salud precaria, soledad, depresión, etc. Me rompe el corazón no poder llegar a ella con el mensaje de salvación y me aterra pensar que ella pueda pasar del infierno actual, terrenal, al infierno eterno, que será mucho peor. ¿Algún consejo, pastor? Pienso que ella no me va a escuchar, solo me queda orar por ella. Gracias de antemano y que Dios le bendiga. Bueno, querido hermano, por supuesto te aconsejo que ores por ella, pero también por ti mismo, a fin de que Dios te ayude a entender que la cuestión no es que lleves a tu amiga a que abandone sus prácticas religiosas. Ese no es el objetivo. No se trata de que ataques su fe, sino más bien de que desde su propia fe le muestres al Mesías que ellos están esperando como judíos. Como siempre digo, si a un perro le quitas un hueso, te va a morder. Pero si le muestras una chuleta, el perro solo tirará el hueso. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no trates de contradecir lo que ella cree o que abandone sus tradiciones. Lo que tienes que hacer es hablarle desde su propia Biblia, que es nuestro Antiguo Testamento, desde su propia Biblia. Háblale de las profecías que anuncian al Mesías, que ellos siguen esperando y que ya vino. ¿Ok? Muéstrale cómo cada una de esas profecías se cumplieron en Cristo Jesús. Por ejemplo, tú puedes decirle: oye, ¿tú sabes que está escrito que el Mesías tendría que nacer en Belén? Oye, ¿tú sabes que Jesús nació en Belén? Cositas así, ¿ok? Para que ella vaya pensando, sin atacar su fe, sino desde su fe, llevarla o conducirla hacia la verdad. Yo estoy seguro de que eso será mucho mejor que el estar deslizándole cosas que van dirigidas a que abandone sus prácticas. Muéstrale la verdad, y si ella la llega a conocer sola, dejará las tradiciones de los hombres para centrarse en la adoración a Dios. Ánimo, no te des por vencido. Sigue orando por ella y sé sabio a la hora de llegar hasta su corazón. Bien, aquí tenemos otra consulta más. Pastor, Dios le bendiga. Le escribo desde Uruguay. Escuché su enseñanza sobre 1 Corintios 7 y quería preguntarle por qué la cláusula de divorcio solo se encuentra en Mateo y no en Lucas y Marcos. Se refiere a cuando el Señor Jesús dice que a no ser por causa de fornicación, ¿no? O sea que el divorcio o el repudio no es correcto, a no ser, esa es la cláusula a la que se refiere, a no ser por causa de fornicación. Sigue la pregunta: puede ser que sea porque Mateo fue para los judíos y escrito en arameo, y la tradición de ese texto es posible que no diga adulterio. Bueno, de hecho no dice adulterio, dice fornicación, que es un pecado mucho más amplio, ¿no? Jesús no dijo porneia, que es griego. Porneia es fornicación, es lo que dice en el texto griego, sino que dijo senut, arameo. Además, sigue diciendo, el resto de la Biblia habla del matrimonio como un pacto que termina solo con la muerte de uno de los cónyuges. Así que cualquier cosa que Cristo quiso decir con esa palabra no puede contradecir el resto del contenido sobre el mismo tema, porque Dios no cambia ni se contradice. Bien, una pregunta muy interesante, solo que requiere una respuesta quizás más amplia, ¿no? Como esto está grabado, si no la entienden, puede verla varias veces hasta que entiendan realmente lo que voy a exponer, ¿no? Pero es muy interesante. A la iglesia llegan personas de todo tipo,
y en cualquier situación. Llegan personas unidas, por ejemplo, en compromiso, pero sin haber pasado por una celebración formal de boda, ni civil ni religiosa. Otros, algunos de estos, con años de convivencia, de feliz convivencia entre ellos. Otros son inmigrantes indocumentados que quieren casarse, quieren formalizar su matrimonio de una manera legal, pero no pueden, porque no tienen documentos. Algunas hermanas fueron abandonadas por sus propios maridos, que formaron otras familias, y aun queriendo divorciarse de estos, de su anterior pareja, no pueden porque perdieron el contacto hace ya décadas. Bueno, a los pastores nos corresponde ayudar a tales personas que desean ordenar sus vidas desde el arrepentimiento por el fracaso matrimonial que tuvieron. Nos toca recomponer los pedazos a fin de que, una vez pegados los trozos, el vaso se parezca lo más posible al proyecto que Dios tenía. Es evidente que entre lo ideal y lo real hay una enorme diferencia. ¿Qué hacer con estos casos y otros similares que no entran dentro de lo ideal? Lo ideal es que toda pareja que tiene problemas logre superarlos por sí mismo o con la ayuda de los pastores o de los psicólogos, consejeros matrimoniales. Pero lo real es que existen situaciones en que las diferencias hacen imposible la restauración matrimonial. En tales casos, lo más aconsejable es la separación. Incluso la separación no es la ruptura total o definitiva del matrimonio, sino una medida de protección para uno o para ambos cónyuges. ¿Okay? Durante la separación se puede seguir trabajando para intentar restaurar la relación. Pero hermanos, seamos coherentes, seamos serios. Sabemos que no siempre es posible superar el daño causado cuando una relación matrimonial se deteriora. No siempre es posible. El egoísmo, la infidelidad, los celos, las continuas discordias, incluso la violencia, ya sea psicológica, económica, verbal, física, son manifestaciones del pecado que sale del corazón humano y que dañan las relaciones y los matrimonios, con trágicas consecuencias no solo para los cónyuges, sino también y especialmente para los hijos. El divorcio no es sino la consecuencia del fracaso del amor y el triunfo del pecado. Esto es una realidad. Es la constatación de la imposibilidad de restaurar el pacto matrimonial. Cuando han fracasado todos los intentos de recomponer la relación y cuando ya no es posible continuar el matrimonio, entonces se da el divorcio. Es cierto, y yo estoy de acuerdo en que Dios no creó el matrimonio para romperse. Dios creó el matrimonio indisoluble. Yo eso lo creo firmemente. Dios creó el matrimonio para toda la vida. Pero no es menos cierto que el pecado ha afectado al ser humano. Por tanto, también afecta su matrimonio. Y es entonces cuando llega el momento del divorcio. El divorcio nunca es deseado por Dios. Está escrito en Mateo 19:6 que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No obstante, aunque Dios no desea el divorcio, es muy interesante tener en cuenta que en su bondad, en su sabiduría, lo ha previsto como una salida dolorosa, pero como una salida al fracaso humano. Y de ahí viene la legislación que tenemos en la Biblia sobre el divorcio, sobre el repudio. Por tanto, aunque el divorcio no era la voluntad de Dios, Dios lo legisló.
como lo hizo, por ejemplo, con la esclavitud, que tampoco es la voluntad de Dios, pero la legisló, porque los hombres tenían esclavos. Y Dios legisla la esclavitud, aunque no sea su voluntad que los hombres tengan esclavos, Dios legisla la esclavitud para defender, para proteger a los más débiles, en este caso a los esclavos, ¿no? Dios nunca quiso la poligamia, es decir, que un hombre tuviera varias mujeres o una mujer varios hombres. Dios no quiere la poligamia, no es su voluntad. Está escrito que en el principio Dios los creó y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán los dos una sola carne. No dice los 3, los 4, los 5. ¿Okay? Dios no quiere la poligamia. Sin embargo, puesto que los hombres la practicaban, Dios la legisló. Dios legisló para proteger a la parte más débil. En este caso, a las mujeres anteriores. Es decir, cuando un hombre tenía mujer y tomaba otra mujer, Dios legisla que no podía desatender a la primera. Del mismo modo, Dios legisla sobre el divorcio. No es la voluntad de Dios el divorcio. Y bueno, y otras muchas cosas similares, ¿no?, que Dios ha legislado, aunque no sean parte de su voluntad, pero puesto que los hombres la practican, Dios las legisla siempre para proteger a las partes más débiles. Afirmar que Cristo no dijo lo que la Escritura dice que dijo, sino otra cosa, bueno, es un argumento gratuito y sin fundamento, pues no hay ninguna contradicción en las palabras, entre las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, a no ser por causa de fornicación, con el resto de la Biblia. No hay ninguna contradicción en eso. Lo que hay es una ampliación del mensaje que aparece en los otros evangelios. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el repudio llegó a ser una práctica perversa que dejaba a las mujeres abandonadas y en muchísimos casos desamparadas. Es decir, había mujeres que acababan viviendo en las calles, porque una mujer repudiada, la familia, los padres de esa mujer repudiada, no querían saber de ella. La rechazaban y se veían obligadas a mendigar. Eso no era conforme a la voluntad de Dios tampoco. Al respecto de este tema, del repudio, en tiempos de Jesús, había dos posiciones en el pueblo de Israel. Ambas fruto de los escritos de los rabinos. Por ejemplo, el rabino Hillel sostenía que un hombre podía divorciarse por cualquier motivo. Es decir, un hombre se casaba y se cansaba de su mujer, podía divorciarse. O un hombre se casaba y no le gustaba pues cómo cocinaba, pues se divorciaba y ya está. Mientras que el rabino, eso lo decía el rabino Hillel, pero el rabino Shammai argumentaba que el hombre solo se podía divorciar de su esposa si ésta le era infiel. En el Evangelio de Mateo vemos que se le pregunta a Jesús sobre este tema, sobre esta cuestión. Y es esta cuestión la que subyace detrás de las palabras del Señor. Es decir, tenemos que entender el texto en su contexto histórico. ¿Okay? La respuesta de Cristo le pone del lado de Shammai. Es decir, Cristo no cree que el repudio se deba dar por cualquier causa, sino que el divorcio solo puede darse en caso de que exista fornicación. No solo adulterio, sino fornicación. Fornicación es una palabra mucho más amplia que la palabra adulterio. Adulterio es un pecado sexual, pero fornicación es una palabra que resume otros muchos pecados también sexuales. Por ejemplo, el incesto, la zoofilia, bueno, muchísimos. La pornografía, todo esto son pecados de fornicación. ¿Ok? Entonces, como digo, Cristo se puso del lado de Shammai. Es decir, que el hombre no podía divorciarse a menos que hubiera su pareja, o el hombre, en este caso,
se habla desde la perspectiva del hombre, porque era mucho menos probable que la mujer se divorciara del hombre. Era más bien el hombre el que pretendía divorciarse de la mujer. Pero bueno, solamente por causa de fornicación. Pero Cristo fue mucho más allá que Sammai. Cristo dijo que eso Dios lo permitió solo por la dureza de los corazones de los hombres. Y en Mateo capítulo 19, en los primeros textos, lo tienen claramente, ¿vale? Del 1 al 9 lo tienen claramente esto explicado. Eso significaba que debido a la condición espiritual del pueblo, el divorcio, bueno, sería inevitable. Porque los hombres eran así. Pero por eso la ley del repudio fue dada para proteger a la mujer en una sociedad, la judía, en la que, bueno, la mujer no tenía mucho que decir. La mujer era, como en muchas otras épocas, poco menos que menospreciada, ¿no? Tú dices, hermano, que el resto de la Biblia habla del matrimonio como un pacto que termina solo con la muerte de uno de los cónyuges, y que Cristo no puede contradecirlo porque Dios no cambia ni se contradice. Pero en realidad esto no es verdad. No es verdad que la Biblia diga que el matrimonio solo se rompe con la muerte de uno de los cónyuges. No es verdad. Y si partes de un presupuesto que no es verdad, la conclusión a la que te va a llevar tampoco es verdad. Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 24, versículo 1, da un supuesto que se puede dar y que no tiene que ver con la muerte de ninguno de los cónyuges. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 24, versículo 21, versículo 1, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bueno, aquí vemos cómo el matrimonio terminaba no solo por la muerte de uno de los cónyuges, sino con la carta de repudio por haber hallado alguna indecencia. Y yo pregunto, ¿no es esto mismo lo que está Jesús diciendo en Mateo capítulo 19, versículo 9? Es decir, solo por causa de hallar alguna indecencia en la pareja, ¿ok? Es lo que dice Jesús, tanto en Mateo 5:32 como en Mateo 19:9. Por tanto, no es verdad lo que tú estás diciendo. Ni los evangelios, ni ninguna otra parte de la Biblia contradice las palabras de Jesús, sino que cuando algunos de los relatos, hermanos, o versiones distintas de los relatos que tenemos en la Biblia, lo que debemos entender no es que se contradiga, sino que se complementan. Y esto ocurre en muchos pasajes de las Escrituras. A mí me han escrito muchas veces diciéndome: es que la Biblia se contradice porque aquí dice una cosa y por ejemplo, Mateo 27:5 dice que Judas se ahorcó, mientras que Lucas en Hechos capítulo 1 del 18 al 19 dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, aparentemente hay una contradicción, aunque en realidad no es así, sino que ambas versiones de este mismo hecho son complementarias entre sí. Sí, ninguna de ellas tiene que rechazarse porque no sea mencionada en el otro escrito. Por ejemplo, sabemos que cuando una persona se ahorcaba, era considerada inmunda, maldita, y nadie se acercaba ni tocaba el cuerpo del ahorcado. Y los cuerpos de los ahorcados permanecían durante mucho tiempo colgando hasta que se podrían. Bueno, Judas se ahorcó. ¿Qué quita que ese cuerpo, después de varios días colgado, la rama se rompiera, la cuerda se rompiera y cayera, y por estar ya en estado putefacto, las entrañas se derramaron? No hay ninguna contradicción. Son dos relatos de un mismo acontecimiento que se complementan entre sí.
Y esto es importante porque esto, bueno, hay muchas otras cosas que, por ejemplo, Mateo menciona que Lucas o Marcos omiten. Y eso no significa que Mateo se las inventara o que esté mal traducido. No, no, no. Simplemente Mateo, es verdad, escribió en hebreo para los hebreos. Y es verdad que Marcos y Lucas, por ejemplo, Lucas concretamente no escribe para los hebreos, escribe para un griego. ¿Ok? Ahora, con toda sinceridad, pienso que muchos hermanos, y esto es importante tenerlo en cuenta, se están desviando de la verdad, escuchando a supuestos rabinos que pretenden reinterpretar las Sagradas Escrituras en base a lo que ellos llaman raíces hebreas. Y que no es otra cosa que un intento burdo, legalista, de judaizar a la Iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso de las raíces hebreas, porque están tratando de reinterpretar toda la Escritura. Y es absurdo, realmente absurdo. Poner en duda una enseñanza usando como excusa la mala traducción de un término es abrir una puerta por la que tendremos que desechar ¿cuántas doctrinas más? Es decir, de ese modo no estamos hiriendo de muerte la integridad misma de la palabra de Dios. No podrá usar el mismo argumento cualquiera que pretenda rechazar una doctrina que no encaje con su concepto, con su propio concepto de esa. ¿Reinterpretaremos pues la Biblia a la luz de nuestros prejuicios religiosos? Y no a la luz del texto recibido. ¿No es eso lo que hacen los teólogos liberales? Siguiendo esa metodología, hermano, ¿dónde pondremos el límite de lo que está bien o mal traducido? ¿Dónde? ¿Y quién lo pondrá? ¿Tendremos que rechazar todo el Evangelio de Mateo por esa causa? ¿No nos veremos de ese modo obligados a reescribir todo el Nuevo Testamento? 2000 años de cristianismo han dado para muchas traducciones y versiones de la Biblia. Curiosamente, todas ellas contienen la cláusula de excepción, desde las más modernas a las más conservadoras. De hecho, muchos de los traductores han sido judíos y los han traducido así. Por tanto, dicha cláusula no contradice la Escritura, sino que es acorde tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento. En otro orden de cosas, ¿el divorcio es pecado? Sí, hermanos, el divorcio es pecado, sin duda alguna. Pero, ¿el divorcio es el pecado imperdonable? Desde luego que no. Aunque algunos lo traten como si lo fuera. Hay quienes están dispuestos a perdonar cualquier pecado, pero el divorcio no. Es un pecado que, hermano, como cualquier otro, cae bajo la gracia y la misericordia de Dios cuando acudimos a Él arrepentidos. No olvidemos que Dios perdona nuestros pecados. De hecho, muchos han conocido la gracia de Dios justamente por medio del divorcio y sus secuelas. Dios odia el divorcio, pero no a quienes se ven en la obligación de divorciarse. El corazón del mensaje del Evangelio, hermanos, es que debido al pecado del ser humano y su incapacidad para librarse a sí mismo de las consecuencias del pecado, Dios interviene en su favor, ofreciéndole el perdón de sus pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón del Evangelio. Es la gracia y el amor de Dios el que los ha levantado en muchos casos y ha ayudado a recuperarse de un fracaso matrimonial. Y también en muchos casos a establecer un nuevo matrimonio perdurable sobre el fundamento de Cristo y de su palabra. No hay pues fundamento alguno para condenarlos, al menos no bíblicamente.
cuando hay un verdadero arrepentimiento. En Dios está la promesa de la redención, por lo cual siempre, siempre hay esperanza para los desafíos de la vida. Ojalá que, perdonad que me haya extendido con esta respuesta, pero es que es un tema que afecta a muchísimas personas. Mucha gente que sufre debido a la intransigencia religiosa de algunos que se creen superiores porque no han tenido que pasar por esa terrible experiencia de la separación y el divorcio. No es justo. Para ser justos debemos estudiar la palabra de Dios. Y estudiando la palabra de Dios y teniéndola en cuenta en su contexto general, es que vamos hacia adelante. Vamos hacia la meta. Vamos acercándonos a Dios. Bueno, pues hasta aquí las preguntas de hoy. Ojalá que de verdad pido a Dios Todopoderoso que estos vídeos les puedan ayudar para que, puedan tener un mayor conocimiento de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Yo les invito a que compartan estos vídeos, a que se suscriban a nuestro canal. Hermanos, déjenme hacer una oración. Padre del cielo, te doy gracias por tu bondad para con nosotros. A pesar de nuestros pecados, de nuestros fracasos, tú eres un Dios de gracia, de misericordia, y nos tiende la mano para levantarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a levantarnos, a ponernos en la senda correcta y a hacer tu voluntad. Pero ayúdanos también, Señor, para que no juzguemos a los demás más duramente de como tú nos juzgas a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Lo dicho, Dios les bendiga, hermanos. Sigan escribiéndonos cualquier duda, cualquier pregunta. Pueden hacerlo a info@iglesia-berea.com. O pueden hacerlo a nuestro Facebook, pr.Nicolás García, o en YouTube, al canal de YouTube. Pueden hacerlo como quieran. Tráiganos vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras inquietudes, y trataremos de darle respuesta bíblica. Hasta la próxima. Dios les bendiga.